gracias, Yamile. Como siempre es un placer estar en Brasil, aunque sea de manera virtual. Confieso que me gustaría muchísimo más estar presencialmente ahí, pero muchísimas gracias por la invitación. Felicidades a los organizadores, a la doctora Andresa, a la Procuraduría de Medio Ambiente, Fiscalía de Medio Ambiente en Brasil por esta invitación para hablar hoy de un tema que me encanta y al cual le he dedicado mucha atención durante los últimos años, que es el de los instrumentos económicos en materia ambiental. Y creo que este tema tiene mucho sentido incluirlo en una mesa que se organiza desde el Centro de Excelencia Jean Monnet, que dirige la doctora Yamile, porque definitivamente los instrumentos económicos en materia ambiental constituyen una regulación, una estrategia más bien de regulación indirecta que ha sido muy utilizada y que sigue siendo muy utilizada en la Unión Europea. En este contexto, entonces, pues me gustaría empezar hablando un poco de lo mucho que han crecido la utilización de los instrumentos económicos en materia ambiental durante los últimos años, de lo que considero que previsiblemente seguirán aumentando, sobre todo por su eficacia, que como vamos a ver más adelante es importante. Y me gustaría llamar también la atención acerca del tema de que cada vez hay más instrumentos económicos nuevos. De tal forma que nuestro marco jurídico, hablo concretamente del marco jurídico mexicano, pero he podido estudiar también el marco jurídico de la Unión Europea y conozco un poquito el de Brasil, aunque desde luego mucho menos que todos ustedes, no siempre está preparado al 100% para recibir todos estos instrumentos económicos que surgen desde el ámbito, obviamente, de la economía, de la gestión ambiental, que son muy eficaces, muy eficientes en algunos casos, pero que en muchos otros pues, es cierto que ya algunos se van quedando obsoletos en lo que se refiere a su planteamiento. Entonces, en primer lugar, me gustaría hacer una referencia muy rápida a qué son estos instrumentos económicos en materia ambiental, que, como apuntaba hace un momento, son estrategias de regulación indirecta de la contaminación. Estrategias de regulación indirecta de la contaminación que conviven en todos los países con las estrategias tradicionales de regulación directa que encontramos básicamente ancladas en el derecho administrativo. Es decir, que es habitual, es lo común, que los países utilicen tanto los instrumentos de regulación directa que nos dicen qué hacer, qué no hacer, cómo llevar a cabo determinada actividad, determinado proceso, qué sustancias podemos emitir, en qué cantidad, cuáles son los límites, regulación directa, con estas estrategias de regulación indirecta que proceden de la economía y que no nos dicen qué podemos hacer y qué no podemos hacer, no nos dicen hasta dónde podemos contaminar, sino que lo que hacen es influenciarnos directamente para que, en base a unas señales muy poderosas que son los precios, en unas economías de mercado como estas en las que vivimos, tomemos decisiones favorables para el medio ambiente y al mismo tiempo nos desincentivan a llevar a cabo otras conductas más contaminantes o con productos menos deseables para el medio ambiente. Entonces, insisto, los instrumentos económicos en materia ambiental lo que hacen es intentar influir en el comportamiento de los consumidores para que realicemos conductas apropiadas, conductas buenas, conductas deseables para nuestro medio ambiente. En ese sentido, hay muchísimas clasificaciones de los instrumentos económicos en materia ambiental, muchísimas en la teoría económica. Perdón que está sonando mi teléfono, ya le estoy bajando el volumen. Muchísimas, insisto, clasificaciones de los instrumentos económicos en materia ambiental. Yo voy a utilizar una que es la que está prevista en el ordenamiento jurídico mexicano y que me parece adecuada, que me parece útil para esta exposición, aunque, insisto, puede haber muchas otras clasificaciones. Y dentro de esta clasificación, que está prevista en el ordenamiento jurídico mexicano, es importante mencionar
que los instrumentos económicos en materia ambiental se dividen en 3 grandes categorías. Por una parte tenemos los instrumentos fiscales, los instrumentos regulados por el derecho fiscal. Por otra parte tenemos instrumentos financieros y por otra parte tenemos instrumentos de mercado. Cada uno de estos grupos de instrumentos, de estos tipos de instrumentos, es importante mencionar que tienen una regulación jurídica diferente. Es decir, no existe una regulación común en la cual podamos encontrar todos ellos. Algunos, como los instrumentos fiscales, pues están regulados en el derecho fiscal. Otros, como las fianzas, los créditos, etcétera, se encuentran regulados en el derecho mercantil, en el derecho civil, y hay otros que ni siquiera tienen una regulación demasiado clara, como es el caso de los programas de pagos por servicios ambientales, en los cuales me gustaría detenerme un poco más por la importancia que han tenido y que pueden seguir teniendo en México y en Brasil también. Entonces, bueno, empiezo por hablar de los instrumentos fiscales en materia ambiental, y dentro de los instrumentos fiscales en materia ambiental debemos tomar en cuenta que funcionan de una forma muy diferente lo que son, por una parte, los gravámenes, es decir, los impuestos y los derechos, y por otra parte los incentivos fiscales, es decir, las exenciones y deducciones de impuestos. En ambos casos, por lo tanto, hablamos de instrumentos fiscales en materia ambiental, pero totalmente diferentes entre sí. Ambos han crecido enormemente, insisto, durante los últimos 10 años en la mayoría de los países, y como reflexión, mencionar que en lo que se refiere a los gravámenes en materia ambiental, donde están incluidos todos los impuestos ambientales, todas las cuotas de contaminación, tasas, lo que en México se llaman derechos en materia de aguas, derechos en materia de áreas naturales protegidas, creo que es importante reflexionar, y esta es una reflexión que ya se había apuntado por la doctrina hace tiempo, cuando empezaron a surgir este tipo de instrumentos, pero es necesario en este momento reflexionar sobre la idea de que los instrumentos fiscales, los gravámenes, tienen que guardar un orden lógico dentro del sistema común de lo que es el sistema fiscal de un país. Es decir, nos estamos enfrentando a una eclosión, a una explosión, a una creación de muchos nuevos gravámenes en materia ambiental sin tomar en cuenta la presión fiscal a la cual estamos sometidos. En ese sentido, sí es necesario que a la hora que reflexionemos acerca de que a la hora de crear nuevos gravámenes en materia ambiental tenemos que entender este sistema fiscal como un todo, y no es únicamente crear impuestos en materia ambiental. Habrá que hacer, obviamente, reformas en otros. Es cierto que ahora hay una enorme tendencia a la ambientalización de los tributos, es decir, a utilizar impuestos ya existentes con otra finalidad que no es ambiental y agregarles un componente ambiental. Y eso me parece muy adecuado porque es una forma precisamente de garantizar que no se va por las nubes la presión fiscal. Es decir, insisto, la utilización de impuestos, de gravámenes que ya existen, introduciendo el objetivo ambiental. Creo que es una estrategia fiscal mucho más eficaz y mucho más deseable que la que hasta ahora estábamos observando, que se centraba en la creación de un impuesto ambiental tras otro, sin tomar en cuenta los impuestos ya existentes. Hablando un poquito más, y sin dedicarle demasiado tiempo, pero hablando un poquito más del caso de México, se observa en las políticas públicas actuales un deseo, ansias por parte del gobierno de crear nuevos impuestos para gravar riqueza. Yo escuché hablar, no sé hasta qué punto es cierto o no, pero se habla, por ejemplo,
de crear impuestos para la educación virtual que ha crecido tanto durante la pandemia. Y pues esta, desde luego, que no es la estrategia ideal. A lo mejor lo que tenemos que hacer es efectivamente crear impuestos para desincentivar conductas que no son deseables para una sociedad, como por ejemplo la contaminación, y no crear impuestos para que graven, para que influyan en conductas que sí son buenas para la sociedad y que en este momento no solo son buenas, sino que son necesarias. Y me estoy refiriendo a la creación de riqueza. Por lo tanto, esa es mi reflexión en lo que se refiere a los gravámenes en materia ambiental. Son útiles, funcionan. Esto quizá, y esto es una reflexión común para todos los instrumentos económicos en materia ambiental. Hay muchos detractores desde el punto de vista ético de este tipo de instrumentos, porque dicen no funcionan de tal manera que imponen de alguna forma un precio por la contaminación y por lo tanto no son éticos, porque nuestra obligación es no contaminar y no deberíamos tener la posibilidad de contaminar a través de un precio. Y es una discusión ética muy pertinente, desde luego, pero recordemos que los instrumentos económicos en materia ambiental funcionan desde la economía, no tienen este tipo de consideraciones éticas incluidos dentro de sí, sino que funcionan desde la economía. Entonces, me gustaría hablar también, en segundo lugar, de las exenciones y deducciones de impuestos en materia ambiental, que son ese otro tipo de impuestos, de instrumentos fiscales en materia ambiental y que, como bien sabe la doctora Yamile, en la Unión Europea, pues en términos generales están prohibidos porque constituyen ayudas públicas en materia ambiental. De acuerdo, son contrarios al principio quien contamina paga. Son contrarios al principio quien contamina paga porque, pues lógicamente, las deducciones y exenciones de impuestos lo que hacen es que sean los poderes públicos los que carguen contra la lucha, los que carguen con el coste económico de la prevención y el control de la contaminación y no el potencial contaminador. Es decir, cuando se da una deducción de impuestos, cuando se hace una exención de impuestos, estos funcionan exactamente igual que las ayudas públicas. Las ayudas públicas en materia ambiental están prohibidas por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea como regla general, aunque sabemos perfectamente que hay muchas excepciones, que constantemente la Unión Europea publica sus directrices sobre ayudas públicas en materia de medio ambiente, pero desde luego desde el punto de vista estrictamente económico no son deseables. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ha alentado y sigue alentando fuertemente a los países para que prescindan de ellas en la medida de lo posible, pero creo que esto desde luego no es una realidad todavía, por lo menos en el caso de México. En segundo lugar, me gustaría hablar de otros instrumentos que en México están lamentablemente muy de moda en este momento. No sé cómo está la situación en Brasil, pero son como esa segunda gran categoría que son los instrumentos financieros en materia ambiental, también instrumentos económicos en materia ambiental. Los instrumentos financieros en materia ambiental lo que buscan, lo que pretenden es financiar la protección del medio ambiente y así nos encontramos con los fondos en materia ambiental, con los fideicomisos en materia ambiental, con los seguros de responsabilidad ambiental, con las fianzas ambientales y con los créditos blandos. Bien, pues empezaré con los primeros, con los fondos ambientales, que no son otra cosa más que cantidades de dinero destinadas, dirigidas a la protección ambiental, ya sea a la conservación, ya sea a la prevención, ya sea a la rehabilitación, a la restauración. Cuando hablamos de fondos ambientales, enseguida vienen los fideicomisos, porque en muchas ocasiones, sobre todo cuando hablamos de fondos públicos, los fondos en materia ambiental se gestionan a través de fideicomisos públicos. Esto ha sucedido por lo menos mucho en México, por los datos que tengo también ha sucedido mucho en Brasil y la mayoría
de los fondos y fideicomisos en materia ambiental, por ejemplo, en el caso de México, son públicos, vienen de las arcas públicas. Es lógico, es obvio pensar que en un momento de crisis sanitaria sin precedentes, donde la prioridad está en luchar o afrontar esta crisis sanitaria, en brindar atención sanitaria a la población, esos fondos, esos fideicomisos se han visto mermados. En el caso de México se han visto tan mermados, que muchos han desaparecido, siendo esto un gran drama porque no eran fondos especialmente voluminosos, especialmente generosos, que contasen con todos los recursos económicos para atender y para dar respuesta a sus objetivos, a su finalidad. Teníamos fondos para las áreas naturales protegidas, teníamos fondos para los bosques, eran fondos escasos, eran fondos muy limitados, eran una especie de dádivas del sector público para que las dependencias en materia ambiental no estuviesen completamente inoperantes. Bien, pues en México esos fondos y fideicomisos han prácticamente desaparecido durante el último mes, generando una reacción enorme, sobre todo por parte de los intelectuales, por parte de dependencias públicas, por parte de centros de investigación oficiales que están viendo que en la práctica, o sea, en la realidad, no van a poder hacer prácticamente nada, ¿no? Entonces, bueno, pues mi reflexión en relación a los fondos y a los fideicomisos ambientales es que quizá es el momento de abrirse más a los fondos nutridos con dinero privado, a los fondos nutridos con dinero privado, repito. Pero esto plantea un punto importante, y es que las sociedades, la ciudadanía, la mayoría gobernada donde estamos todos nosotros, no tiene ganas, creo yo, no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo o no, pero no tiene ganas de que sus recursos vayan a fideicomisos o a fondos públicos, porque existe esta posibilidad de los fondos y los fideicomisos mixtos, con aportaciones públicas y con aportaciones privadas gestionadas desde el sector público. Me parece que no son demasiado confiables, demasiado atractivos para la ciudadanía en general. Les pregunto, ¿ustedes darían dinero a un fondo de este tipo? Yo probablemente no. Preferiría darlo a lo mejor a una organización que viese yo, que considerase yo, que yo tuviese sospechas de que funciona de manera más eficaz. Entonces, insisto, la reflexión final en relación a los fondos y fideicomisos, y hablando sobre todo, centrándome sobre todo en la experiencia de México en este momento, diría que tiene que abrirse muchísimo más a los fondos privados, a los fideicomisos privados, y que ahí hay un campo de acción importante para la lucha contra la contaminación. No olvidemos que la sociedad cada vez está más concienciada y, por lo tanto, creo que cada vez es más abierta a recibir esto. Rápidamente, porque creo que no tenemos mucho tiempo, me vas diciendo, Yamile, por favor, me paso a los seguros de responsabilidad ambiental que se plantean sobre todo al principio como seguros de responsabilidad civil por daños al ambiente, y se está exigiendo, demandando que se abra mucho más el tema de los seguros de responsabilidad ambiental, que no sean únicamente para la responsabilidad civil por daños al ambiente. Estos seguros hay una realidad en este momento, y es que tienen que ser ofrecidos por el sector privado, lógicamente. O sea, hay que comprar los seguros a una compañía de seguros. Si las compañías de seguros no ofrecen estos seguros, no los podemos comprar, no van a crecer, no van a aumentar. Fianzas en materia ambiental, sigo con los instrumentos financieros, cada vez se usan más, pero es realmente sorprendente, y esto le hablo ya de mi experiencia propia. Me tocó hacer un informe de la evaluación ambiental estratégica de un tramo importante del Tren Maya. Era una obra que no puedo hablar ahora de cifras porque no las tengo en la cabeza, pero es que la fianza ambiental eran como $1.000 para una obra de ampliación de la vía y para hacer este Tren Maya enorme. Eso es ridículo. ¿Cómo podemos estar viendo que las fianzas que se están exigiendo desde el sector público son tan ridículas?
Cuando el promovente, el que va a hacer la obra, es una empresa privada, las fianzas son muchísimo más altas. Y cuando es el sector público el que va a llevar a cabo la obra, les ponen esas ridiculeces de fianzas. Tiene que haber un cambio en las fianzas en materia ambiental en el país. Hablo sobre todo de México, pero sé que muchas de las cosas que estoy narrando, a pesar de que México y Brasil estén sufriendo, padeciendo o disfrutando, de acuerdo a la opinión de cada uno de nosotros, de políticas públicas muy diferentes, con gobernantes con ideologías políticas muy diferentes, sé que tienen desafíos comunes. Y por último, voy a hablar ya muy brevemente de los instrumentos económicos que a mí más me gustan. Y me gustan más porque son, creo yo, los más eficaces. Son los instrumentos de mercado. Ojo, aquí hago una pequeña aclaración. Muchos autores, muchos economistas especializados en materia ambiental, cuando hablan de instrumentos económicos en materia ambiental, a veces utilizan el término instrumentos de mercado como sinónimo. Yo no lo estoy utilizando en ese sentido. Yo estoy hablando de los instrumentos de mercado como los instrumentos que están sometidos a la ley de la oferta y la demanda. Dicho en palabras mucho más sencillas, todo lo que tiene que ver con instrumentos que se pueden comprar y vender y que van a tener un precio de acuerdo al precio de mercado. Y dentro de los instrumentos de mercado, el tradicional, desde luego, es los sistemas de depósito-reembolso. Esto se utilizaba, por ejemplo, mucho en México, también se ha utilizado mucho en otros países, que es la valorización económica de un recurso que contamina. El caso típico de las botellitas de cristal, que nos tomamos el contenido, luego llevamos la botellita de cristal a la tienda y nos reembolsan ese dinero. Bueno, es el ejemplo típico y que se utiliza en muchos otros ámbitos. Luego tenemos, desde luego, el caso de los certificados de emisión negociables, que han ido evolucionando enormemente y que dentro de esta idea de los certificados de emisión negociables, que consisten en que las cuotas de contaminación asignadas para cada empresa o para cada sector se puedan comprar y vender de acuerdo a un precio de mercado. Es un sistema que, como seguramente muchos de ustedes saben, surge en Estados Unidos bajo la idea esta de las burbujas de contaminación que tenían en Estados Unidos y que el gobierno decía, ok, esta es la burbuja de contaminación para esta zona concreta, para este río concreto, para esta cuenca concreta. Hagan ustedes lo que quieran, compren y vendan cuotas. Al que le convenga dejar de contaminar y quiera invertir en ello, que venda su cuota. Y el que no quiera hacer eso, que la compre. Y que luego se instalaron totalmente en la Unión Europea y que yo creo que dieron lugar ya a lo que hoy es una realidad, que son todos estos bonos de contaminación que me parecen estupendos y que me parece que funcionan de maravilla, los bonos de conservación, los certificados energéticos, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo aquí quisiera hablar de los programas de pagos por servicios ambientales, ya para terminar esta breve charla sobre instrumentos económicos. Quisiera hablar también de los programas, insisto, de pagos por servicios ambientales, de los programas de pagos por servicios ecosistémicos, que funcionan desde hace muchos años en México y que he tenido la oportunidad, en este caso concreto, de saber que también funcionan en Brasil. Y casualmente funcionan en los dos países de la misma manera. Fíjense cómo funcionan. Programas gubernamentales, programas públicos, también funcionan así en Estados Unidos. Programas públicos que lo que hacen es incentivar a los propietarios o poseedores de recursos naturales, de ecosistemas que brindan un servicio ambiental concreto a una sociedad concreta, estimularlos a través de un pago económico para que conserven. Bueno, no sé cómo es la realidad en Brasil, pero me la imagino. Lo poco que he hablado con mis colegas brasileños, me parece que la realidad es muy parecida a la de México. Esos pagos no son suficientes, no incentivan, no cumplen su función. Si un señor campesino tiene una hectárea de bosque, lo que recibe por conservar esa hectárea no tiene nada que ver con lo que podría recibir con, por ejemplo, cortando árboles para madera. Pero ¿qué sucede? Que esos instrumentos, esos programas de pagos por servicios ambientales, que son regulación indirecta, típica y dura,
lo que están haciendo es que sean un adorno y lo que hacen es que meten regulación directa y le dicen no puedes hacer nada, pero te voy a pagar un poquito. No funcionan así. Esa no es la filosofía de los programas de pagos por servicios ambientales. Funcionan de tal manera, la teoría de los programas de pagos por servicios ambientales es que sean realmente un incentivo. Y para que sean un incentivo realmente, insisto, tienen que estar financiados por el sector privado. Encima, tenemos una gran ventaja cuando los financiamos con el sector privado y es que la libertad jurídica es enorme. Los podemos crear a nivel municipal, a nivel de cuenca, a nivel de área natural protegida, a los niveles que queramos. Luego ya buscaremos las bases jurídicas para orquestar eso adecuadamente, para hacer una arquitectura legal suficiente. Pero realmente la flexibilidad que nos otorgan son enormes. Claro, hay que diseñarlos bien. Es muy importante en los programas de pagos por servicios ambientales que haya un nexo causal directo, claro y que no se rompa en ningún momento entre los recursos naturales, los ecosistemas y los beneficiados. Si ese nexo causal no está claro, no es directo, no es concreto, no van a funcionar. ¿Y quiénes son los que tienen que pagar? Los beneficiados. Les voy a poner un ejemplo muy rápido. Recuerdo el año que pasé en Washington, que yo decía, pero ¿cómo me puede llegar tan alto el recibo del agua? Hasta que me di cuenta de que toda la infraestructura de agua de la zona estaba financiada con este tipo de programas, con el funcionamiento muy parecido de este tipo de programas que estaba pagando la población durante muchos años. Solamente un último apunte para reflexionar, tomando en cuenta que todos los que estamos aquí hoy somos juristas. La mayoría de los instrumentos económicos en materia ambiental, excepto las deducciones y exenciones de impuestos, que esos no se basan en el principio quien contamina paga, todos los demás se basan en el principio quien contamina paga. Y considero que el principio quien contamina paga ha ido evolucionando y ha dado lugar al nacimiento, al emergente nacimiento, estoy hablando de un principio emergente del derecho ambiental, todavía no está reconocido plenamente, todavía no aparece claramente, pero ya se puede vislumbrar. Y es el de quien se beneficia paga. Muchísimas gracias. Gracias.